¿Qué tratamiento se le debe dar a las incapacidades de origen común que superan los 540 días? Eh, Estamos hablando de incapacidades de origen común. Sabemos que a partir del tercer día, la EPS es la que va a reconocer el pago de esas incapacidades hasta el día 180, que a partir del día 181 lo va a pagar el fondo de pensiones, ¿bien? Pero que entre el día 120 y el día 150, ojo, esta parte es muy importante, dentro de ese rango de tiempo, la EPS tiene la obligación de emitir un concepto favorable de rehabilitación o no favorable de recuperación de esa persona que se encuentra incapacitada para poder verificar cuál va a ser la condición de esa persona a futuro y si hay lugar a que se dé de una vez la calificación de su pérdida de capacidad laboral. Bien, entonces ha ocurrido que han pasado más de 300 días, tal vez 500 días y muy probablemente 700, 800 días, porque casos se ven a menudo en este tipo de circunstancias. Y siempre queda el empleador pensando, ¿qué debo hacer? Ya yo he venido pagando las incapacidades porque la ley me ordena en el decreto ley 019 del 2012, en el artículo 121, que yo como empleador debo tramitar el pago de la incapacidad, pagársela al trabajador y luego hacer la solicitud de reembolso para que me devuelva a mí la EPS lo que yo he venido pagando de las incapacidades. ¿Cuál es el fin de eso? Pues proteger inmediatamente al trabajador que se encuentre incapacitado mientras la EPS resuelve si paga o no paga o el mismo fondo de pensiones. Entonces ocurre que muchas veces ellos están en conflicto, es decir, la EPS y el fondo de pensiones para saber quién va a reconocer esas incapacidades después de 180 días, después de 360 días y hasta de 540 días. Pues bien, señores, si nos vamos a la norma estricta de lo que dice el artículo 67 de la ley 1753 del 2015, en ese artículo se habló de que después de que pase el día 540, es decir, a partir del día 541, corresponderá a la EPS el pago de esas incapacidades que hay lugar a ese trabajador que no ha sido calificado y que no se ha determinado entonces qué va a ocurrir con su pérdida de capacidad laboral. Bien, pero cuando les recordé lo que debía hacer la EPS dentro del día 120 y el día 150 frente al concepto favorable de rehabilitación o no favorable de recuperación, lo que va a ocurrir es que como no lo hizo, lo omitió, se le olvidó, pasó el término, el fondo de pensiones se va a eximir del pago de las incapacidades y va a tener la EPS que andar respondiendo por todas las incapacidades de ese empleado. Entonces, miren cómo el juego de términos y de la responsabilidad a la que le ocurre a cualquiera de los actores de la seguridad social como tal, deberán entonces asumir el pago de las incapacidades y en este caso, pues, lo único doloroso es que el empleador inicialmente es quien hace el pago mientras logra el reembolso. Si puede ocurrir que en ningún momento ni el empleador, ni la EPS, ni el fondo de pensiones está haciendo el pago oportuno de las incapacidades, usted como empleado puede acudir mediante una acción de tutela al reconocimiento de esa prestación económica. Ojo que los conflictos económicos no se resuelven por acción de tutela. Lo que sucede es que hay un carácter subsidiario en el que este tipo de trámites pueden hacer, digamos que, eh, resolución de conflicto porque se debe evitar un perjuicio mayor para ese empleado que está dependiendo de un auxilio económico o de un subsidio económico que no se le está entregando y que debe pagársele para su subsistencia y la de su núcleo familiar. Bien, entonces ya lo saben, después del día 540 le corresponderá a la EPS, de acuerdo con el artículo 67 de la ley 1753 del 2015, lo que corresponde al pago de los auxilios o subsidios económicos por incapacidad.